Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un arroz con verduras y mucho queso. Es una receta súper fácil de realizar, cualquiera se puede animar a prepararla y queda un arroz súper sabroso, así que vamos a ir a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar cortando nuestras verduras. La primera verdura que vamos a cortar va a ser 2 zapallitos de tronco, que son estos verdes que se ve en la imagen, y si no consiguen zapallitos de tronco también pueden utilizar zucchini. A los zapallitos los voy a lavar y los voy a cortar en cuadraditos bien chiquititos. Una vez que hayamos cortado todos los zapallitos, vamos a tomar 2 zanahorias, las vamos a pelar, las vamos a lavar y también las vamos a cortar en cuadraditos. Luego vamos a tomar un morrón rojo o morrón verde, acá va a elección de cada uno, y también lo vamos a cortar en cuadraditos bien chiquititos. Continuamos con un diente de ajo al cual voy a partir a la mitad y le voy a sacar la parte del centro y luego lo voy a cortar también bien chiquitito. Por último vamos a tomar una cebolla bastante grandecita, la vamos a pelar, la vamos a lavar y también la vamos a cortar así bien chiquitita como se ve en la imagen. Cuando ya tengamos todas nuestras verduritas bien picadas, vamos a ir a la cocina, vamos a prender el fuego, vamos a poner una olla sobre el fuego, le vamos a poner un poquitito de aceite y cuando nuestro aceite esté bien caliente, le vamos a agregar el morrón y el ajo y lo vamos a dejar que se cocine un ratitito. Si no te quieres perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de recetas con arroz les gustaría que les enseñe a realizar. Cuando hayan pasado apenas unos minutos, le vamos a agregar la cebolla, lo vamos a integrar bien. Vamos a tapar la olla y la vamos a dejar que se cocine un ratito, aproximadamente unos 5 minutos. Pasado este tiempo vamos a abrir la olla y le vamos a agregar las zanahorias. Una vez que hayamos agregado las zanahorias, vamos a dejar que todo esto se cocine tapado. Cada tanto vayan abriendo la olla y controlen que nada se pegue ni se queme, pero lo dejaremos cocinando entre unos 5 y unos 10 minutos. Pasado este tiempo vamos a tomar los 2 zapallos que habíamos picado al principio de la receta y se los vamos a agregar. Nuevamente vamos a integrarlo, vamos a tapar la olla y vamos a dejar que todo esto se cocine aproximadamente unos 5 minutos más hasta que nuestro zapallo esté bastante blandito. Si te gustan las comidas con verduras, no te podés perder este locro vegetariano que queda espectacular, que te voy a dejar el enlace acá arriba. Y si no, en el canal hay un rogel salado que queda espectacular, al igual que una torre de panqueques multicolor que está buenísima. Y si son amantes de las empanadas, en el canal hay unas empanadas de lenteja que quedan espectaculares. Si no llegaron a ver todos los enlaces que aparecieron arriba, no se preocupen porque debajo del video en la descripción van a estar todos los enlaces para que no se pierda ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Cuando hayamos logrado que nuestro zapallo esté bastante blandito, vamos a agregar el arroz. Acá yo estoy utilizando un arroz común. Vamos a agregar el arroz y lo vamos a dejar un ratito así solo con las verduras. Y luego sí le vamos a agregar el líquido. Acá van a tener que usar algo como referencia para medir el arroz. Yo voy a agregar una cazuelita de arroz por 3 cazuelitas de caldo de verduras. Si no les gusta el caldo de verduras o no consumen caldo de verduras, solamente le agregan agua, que serían 3 cazuelitas de agua. Además le voy a agregar unas hojitas de laurel.
Acá va todo a gusto. Si a alguien no le gusta, no se lo agrega y lo reemplaza por lo que quiera ponerle. Voy a integrarlo un poquitito, voy a tapar la olla y voy a dejar que todo esto se cocine tapado hasta que nuestro arroz esté bien cocido y que nuestro agua se haya consumido por completo. Mientras el arroz está cocinando, cada tanto destapen la olla y fíjense de que no se haya quedado sin agua. Revuélvanlo un poco y vayan controlándolo siempre para que no se quede sin agua y así no se queme nuestro arroz. Cuando ya quede poco líquido en nuestro arroz, le voy a poner un poquitito de orégano y un poquitito de albahaca disecada de mi huerta. Voy a volver a tapar la olla y lo voy a dejar que se siga cocinando. Una vez que nuestro arroz se haya quedado sin agua, vamos a apagar el fuego y por arriba le voy a poner unos pedazos de queso cremoso o queso Quartirolo. Lo voy a volver a tapar y voy a dejar que el queso se derrita por completo. Y así de simple ya tenemos nuestro arroz. Díganme si no fue una receta extra fácil. Así que ahora anímense, prepárenla y después me cuentan qué les pareció. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.